Un hombre se acercó una vez a Neville Goddard con un peso en el alma que calificó como un problema sin solución. No era una crisis financiera ni una enfermedad. Era su propia identidad, su piel, lo que sentía como una cadena perpetua de discriminación. Neville lo miró a los ojos y pronunció una verdad que rompió su realidad. Nadie te está haciendo nada que no te estés haciendo a ti mismo primero. Esta es la clave del arquitecto invisible. Debes comprender que el mundo que ves no es un escenario sólido e independiente, sino una proyección exacta de tu estado de conciencia. Cualquier intento de cambiar tus circunstancias externas sin transformar primero tu estructura interna es, sencillamente, trabajar en vano. Hoy descubriremos cómo aquel hombre pasó de la marginación a la abundancia absoluta, demostrando que, al cambiar el sentimiento del yo, el universo entero se ve obligado a reorganizarse. En una de sus cátedras más profundas, Neville Goddard nos invitó a realizar una distinción radical, casi quirúrgica, entre nuestra identidad real y el estado transitorio que estamos ocupando. Debes comprender que tu verdadera identidad es el Hijo de Dios. Ese tú eterno al que Neville le habla constantemente es, en esencia, tu propia imaginación humana. Esta es la única constante, la única realidad permanente en el flujo del tiempo. El drama humano comienza cuando esta identidad se fusiona con un estado particular de conciencia, llegando al punto de creer ciegamente que ella es el estado con el que se ha mezclado. Sin embargo, la buena noticia es que, en cualquier momento, posees la libertad absoluta de desvincularte y elegir un nuevo estado con el cual identificarte. Esto nos conduce al núcleo de nuestra transformación: cambiar el sentimiento del yo. Neville sabía que esta verdad no sería fácil de digerir. Recordaba la reacción descrita en Juan 6. Cuando este conocimiento fue entregado al mundo, la gran mayoría abandonó la enseñanza y solo un pequeño círculo de valientes permaneció. Cuando él proclamó que no existe absolutamente nadie a quien cambiar excepto a uno mismo, la respuesta de la multitud fue de rechazo. Esta es una enseñanza dura. ¿Quién puede soportar escucharla? Porque él fue tajante al decir: ningún hombre viene a mí, salvo que yo lo llame. El relato bíblico cuenta que, tras repetir estas palabras, muchos se retiraron para nunca más caminar a su lado. Ante la desbandada, él preguntó a los pocos que se quedaron: ¿ustedes también se marcharán? Y ellos, reconociendo la magnitud de la ley, respondieron: ¿a quién más podríamos acudir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. En términos prácticos, es infinitamente más cómodo señalar con el dedo y culpar a los demás por nuestras carencias o desgracias. Pero la ley nos confronta con un espejo implacable. Se nos dice que nadie llega a nuestra vida si no lo hemos invocado desde nuestro estado interno. Tú eres el único y absoluto arquitecto de tus éxitos y de tus naufragios. Por eso la Escritura advierte: es algo difícil de decir. ¿Quién puede aceptarlo? ¿Quién puede creerlo? Y la clave final reside en la santificación. Y ahora me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados a través de la verdad. Si abrazas esta verdad, comprenderás que no hay un mundo externo que arreglar, completar o purificar. Todo el trabajo es interno. Neville comienza este proceso diseccionando el yo. Observa a la gente. La mayoría no tiene la menor idea de quién es el ser que realmente habita su cuerpo. Nunca se han detenido a observar sus pensamientos secretos, por lo tanto, son extraños para sí mismos. Este yo esencial no posee rostro, ni forma, ni figura física,
Es una entidad maleable que se moldea según los consentimientos de tu mente y tus creencias más profundas. El problema es que muy pocos son conscientes de en qué creen realmente. Vivimos ignorando las supersticiones y los prejuicios invisibles que dan forma a este yo interno. Ese molde invisible es lo que luego se proyecta hacia afuera como tu entorno, tus relaciones y las condiciones materiales de tu vida. Neville es insistente en esto. Léelo con atención al llegar a tu hogar. Ningún hombre viene a mí, salvo que yo lo llame. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y añade, ningún hombre me puede quitar la vida. Yo mismo la entrego. Grábate esto. No existe poder en el universo capaz de arrebatarte nada que no sea ya parte de la organización interna de tu propia mente. Todo lo que te ha sido dado, lo has conservado o perdido según tu estado. Ahora, la pregunta de oro. ¿Cómo iniciamos el cambio del yo? El primer paso es el descubrimiento a través de la observación no crítica. Debes mirar tu propio ser sin emitir juicios, como un científico observa un experimento. Te advierto que esta visión te dejará perplejo. Neville decía que quizás no te sientas aterrado, pero sí profundamente avergonzado al admitir que has convivido con una criatura interna tan primitiva y reactiva. Es tan impactante que, si la verdad misma se te presentara, la negarías 1000 veces antes del amanecer. No podrás creer que ese ser lleno de excusas y justificaciones es el mismo que has protegido tanto tiempo. Sin embargo, en el instante en que lo miras sin condenarlo, lo que era un mecanismo automático se vuelve consciente. La aceptación honesta de ese ser es el inicio de la moralidad real y la causa única de todo lo que percibes en tu pantalla del espacio. Tu descripción de la sociedad o de los demás es, en realidad, una confesión de tu propio estado oculto. Solo cuando aceptas quién estás siendo hoy, en secreto, puedes empezar a convertirte en quien deseas ser. Hace algunos años, Neville se encontraba en una ciudad impartiendo una serie de conferencias cerca de un lago sereno. El encuentro ocurrió en la zona de Parkview Manor. Entre la audiencia, un caballero aguardaba con una urgencia que trascendía lo ordinario. Buscaba ser escuchado antes de que la reunión formal comenzara. Cruzaron la calle hacia un pequeño parque, buscando la sombra y el silencio protector de los árboles, y allí el hombre se sinceró con él. Le confesó, con una pesadez en la voz que delataba largos años de lucha, que enfrentaba un problema para el cual no existía solución alguna en este plano físico. La respuesta de Neville fue inmediata y firme. No existe, bajo el sol, tal cosa como un problema que carezca de solución. Pero el caballero insistió, negando con la cabeza. Neville, no comprendes la naturaleza de mi carga. No es un asunto de salud ni de finanzas. El problema es la piel que porto. Neville preguntó entonces qué conflicto veía en ella, pues a sus ojos su presencia le resultaba maravillosa y digna. El caballero señaló el pigmento oscuro de su piel y explicó que, por un simple accidente de nacimiento, se sentía condenado a la discriminación permanente del entorno. Sentía que las grandes oportunidades de progreso le eran negadas sistemáticamente solo por ser un hombre de color. Se sentía estancado. Había vecindarios hermosos donde anhelaba vivir y criar a su familia con seguridad, pero sentía que el acceso le estaba prohibido por las normas sociales. Soñaba con abrir negocios en zonas prósperas, pero creía que el mundo no le permitiría instalarse allí jamás. Neville intentó compartirle su propia experiencia personal al llegar como inmigrante a este país. Él también era un extranjero
con un acento marcado entre norteamericanos, y, sin embargo, no le resultó difícil navegar esas aguas. El hombre lo miró con una tristeza profunda y replicó: «Ese no es mi problema real, Neville. Otros llegaron con acentos extranjeros, pero ellos no tienen mi piel. Yo nací en esta tierra, soy norteamericano de nacimiento, pero mi piel es mi muro». Fue en ese instante cuando Neville evocó una de las experiencias más sagradas de su vida en la ciudad de Nueva York. Estudió bajo la tutela de Abdullah durante 5 años de intensa transformación espiritual. Abdullah compartía el mismo color de piel que aquel caballero, pero jamás permitió que nadie lo redujera a una etiqueta racial o social. Él caminaba con un orgullo sagrado por ser quien era, agradecido por la forma en que la divinidad lo había moldeado. Neville recordaba el día en que Abdullah le preguntó si había contemplado con detenimiento una fotografía de la gran esfinge de Egipto. Él le explicó que esa figura personifica los 4 pilares del universo: el león, el águila, el toro y el hombre, siendo la cabeza humana la corona de toda esa sabiduría antigua. Abdullah le instó a observar con cuidado el rostro de esa criatura milenaria. Le hizo notar que quien modeló esa cabeza debía ser una persona de color. Las facciones africanas eran innegables. Con una dignidad que estremeció a Neville, le dijo: «Mira bien, Neville, quien talló esa sabiduría eterna tenía mi rostro. Si esa obra aún desafía al mundo, yo estoy orgulloso de ser alguien de color». Neville fue testigo de cómo hombres poderosos buscaban su guía. La lección es clara. El cambio inicia en el yo. Encuentra tu dignidad, no te avergüences y el mundo te obedecerá. Neville sostenía con una convicción inquebrantable que no existe ningún poder externo capaz de afectar el destino de un hombre si él no le otorga primero su consentimiento interno. Si desde la infancia permites que el entorno te condicione para creer que serás una víctima, que serás atacado o limitado por fuerzas ajenas a tu voluntad, llegarás a la madurez proyectando un mundo lleno de agresores y barreras. Es una ley matemática. Nadie viene a ti si no lo has llamado previamente desde tu recinto sagrado y secreto. Aquel caballero que habló con Neville en el parque de Parkview Manor tuvo que librar una batalla interna feroz para aceptar esta premisa. No fue una transformación mágica ni instantánea. Fue un proceso de desmantelamiento profundo. Tuvo que observar y demoler, pieza por pieza, la estructura de pensamiento que lo ubicaba como un ciudadano de segunda clase, alguien a quien la vida le debía algo o a quien el mundo castigaba injustamente en lugar de reconocer su poder divino. Pasaron 3 años desde aquel encuentro inicial en la penumbra del parque. Neville no supo de él durante ese tiempo, hasta que un día el hombre regresó para compartir los frutos de su siembra mental. Esta vez no traía quejas ni buscaba consuelo. Traía pruebas tangibles de una realidad transformada. Invitó a Neville a su nueva oficina situada en Wilshire Boulevard, uno de los sectores comerciales más prestigiosos y competitivos de la ciudad. Mientras caminaban por los pasillos, el caballero le mostró con orgullo que ahora tenía bajo su mando la dirección de 5 oficinas de lujo. Ya no se sentía excluido. Ahora se codeaba con las ligas mayores de los negocios, operando en un nivel de éxito que antes le parecía una fantasía prohibida por su origen. Su ingreso anual se había disparado hasta alcanzar el $250,000, una cifra astronómica para la época que servía como testimonio mudo de que las barreras del supuesto accidente de nacimiento se habían disuelto por completo.
Las puertas que antes estaban cerradas con candados de prejuicio se abrieron de par en par, no porque el mundo hubiera cambiado su moralidad de repente, sino porque el hombre había cambiado su propio estado de conciencia. Al dejar de verse como una víctima, el mundo dejó de tratarlo como tal. La lección que Neville extrajo de este éxito para todos nosotros es vital y urgente. El concepto noble de uno mismo no es un accesorio que se usa como un traje de gala para ocasiones especiales y luego se guarda en el armario al llegar a casa. Es un estado de ser que es permanente. Neville lanzaba una pregunta punzante. ¿Mantendrás ese sentimiento de nobleza y dignidad al subir al autobús, al enfrentarte al tráfico pesado o al recibir una crítica inesperada? ¿O volverás a tus antiguas cadenas de restricción apenas el mundo exterior deje de aplaudirte? La elección de persistir es estrictamente tuya. Aprender a manejar esta ley puede requerir una lucha interna prolongada, como la de aquel hombre que necesitó 3 años para estabilizar su nueva visión, pero es el único camino real hacia la libertad eterna. Al final del día, comprendemos la verdad más liberadora. No hay absolutamente nadie fuera de ti a quien culpar. Solo existe un estado de conciencia que debes abandonar y uno nuevo, lleno de grandeza, que debes ocupar con valentía hasta que se convierta en tu hogar natural ante los ojos de todos. Cambiar el sentimiento del yo es, fundamentalmente, un acto de selección consciente y deliberada. Neville explicaba con insistencia que existen infinitos estados posibles en la creación, pero es imperativo recordar que tú no eres el estado mismo. Tú eres el ser eterno que entra, habita y se fusiona con él por un tiempo determinado. Aquel caballero que logró transformar su vida de manera tan radical tuvo que realizar el trabajo arduo de desasociar su yo de todas las ideas de carencia y limitación con las que había convivido desde su infancia. El tiempo exacto que te tome ver estos resultados en tu mundo físico depende de un único factor determinante: la naturalidad del sentimiento. En el preciso instante en que el sentimiento de ser la persona que deseas ser se sienta tan natural como el aire que respiras, en ese momento exacto, la realidad comienza a dar frutos visibles ante tus ojos. Es la ley del ser manifestada. Cuando Neville compartía este testimonio de éxito, no faltaban los escépticos que intentaban invalidar la ley. Sugerían que aquel hombre seguramente ya poseía contactos influyentes o un capital previo que le facilitó el camino. Neville, aunque no tenía acceso a sus registros contables privados, creía plenamente en la transformación interna del hombre, porque comprendía la mecánica de la conciencia. Él afirmaba que no necesitas ningún recurso externo para comenzar tu ascenso. Puedes iniciar desde el cero absoluto, sin importar las sombras de tu pasado ni las carencias de tu origen. Lo único que realmente te mantiene estancado en el mismo sitio es el estado de conciencia en el que persistes día tras día sin intención de cambio. Para muchos, resulta un golpe devastador para el ego descubrir que, en realidad, a nadie en el mundo exterior le importa verdaderamente su situación personal o sus lamentos. Dejamos de buscar rincones oscuros donde llorar, esperando la lástima de los demás, cuando aceptamos que el mundo solo tiene la capacidad de reflejar nuestra propia autocompasión. Al despertar de ese letargo hipnótico, el individuo se sacude el polvo de la víctima y se apropia finalmente del regalo divino que le pertenece por derecho desde antes de la fundación del mundo. El éxito no es una meta que se alcanza mediante el esfuerzo físico agotador. Es algo en lo que te conviertes por la persistencia absoluta en el sentimiento
de ya serlo. Neville enseñaba que la verdadera maestría consiste en ocupar el estado deseado con tal frecuencia que la sombra de la antigua identidad termine por desvanecerse para siempre. No se trata de fingir, sino de encarnar la nueva verdad hasta que tu mundo se vea obligado a reorganizarse para dar testimonio de tu cambio. Eres el único soberano de tu realidad interna, y es allí donde se ganan todas las batallas que realmente importan hoy. Neville Goddard nos conduce ahora hacia uno de los descubrimientos más fascinantes y reveladores de su estudio. Un secreto lingüístico sepultado bajo las traducciones convencionales de las Sagradas Escrituras. Con una precisión casi quirúrgica, él desentraña el significado oculto en el Padre Nuestro, apoyándose en la erudición del traductor Ferrar Fenton. Neville explica que la forma en que solemos entender las peticiones bíblicas es errónea, pues no se trata de súplicas dirigidas a una deidad externa, sino de un reconocimiento de la ley universal en pleno funcionamiento. Según Fenton, el texto original griego y latino no utiliza un tono imperativo de mando directo, sino lo que se conoce como un imperativo pasivo. Esto transforma la frase que todos conocemos como «hágase tu voluntad» en una declaración mucho más poderosa y constante. Tu voluntad debe estar siendo hecha. Para Neville, esta distinción no es un mero tecnicismo gramatical, sino la llave maestra para comprender la maquinaria del universo. Esta estructura implica que la creación no es un proceso que se desarrolla paso a paso ante nuestros ojos, sino una obra de arte total que ya ha sido finalizada en las dimensiones superiores del espíritu. El mundo, por tanto, funciona como una maquinaria perfecta e interconectada, donde cada posibilidad ya ha sido manifestada y espera a ser seleccionada por el hombre. No estamos aquí para crear algo desde la nada, sino para elegir la frecuencia vibratoria que deseamos experimentar. Al identificarnos plenamente con un estado de conciencia específico, parece que atravesamos un túnel de tiempo y desarrollo, pero la verdad es que simplemente estamos habitando una realidad que ya estaba terminada y ejecutándose en la eternidad del ahora. Pero, ¿cómo puede el individuo común estar seguro de que realmente ha logrado este cambio profundo en su sentimiento del yo? Neville es tajante al respecto. La única brújula confiable es la observación de tus propias reacciones automáticas ante los estímulos cotidianos de la vida. Él advierte que si tus respuestas ante las dificultades financieras, las noticias del mundo o el comportamiento de los demás siguen siendo exactamente las mismas que antes, entonces, en realidad, no has cambiado de estado interno. Un verdadero cambio en la conciencia no es un acto de voluntad forzada ni un optimismo superficial. Es una transformación que produce un cambio automático e inevitable en la forma en que reaccionas. No se trata de un humor pasajero que desaparece con la primera complicación, sino de un estado estable que expulsa a cualquier pensamiento rival y se asienta como tu carácter permanente. Neville enseñaba que, cuando logras esta estabilidad interna, cuando tu yo se ha mudado de casa mental, el mundo externo se ve forzado a moldearse sin que tengas que mover un solo dedo en el plano físico. La realidad se reorganiza con una precisión matemática para reflejar tu nueva identidad. En este nuevo escenario, las personas aparecerán para brindarte su apoyo o abrirte puertas, a menudo creyendo que la iniciativa fue totalmente suya, cuando en realidad solo están desempeñando el papel exacto que tú les asignaste en el momento en que decidiste moverte de estado interno. Eres el guionista invisible que, al cambiar su propia percepción,
cambia el guión de todos los actores que pueblan su mundo personal. No hay fuerza externa que se resista a este cambio. Todo el cosmos se inclina ante la soberanía de quien ha decidido, por fin, transformar su ser más profundo para siempre. Neville Goddard enfatizaba que todo cambio real en la experiencia humana comienza siempre con el fuego sagrado del deseo. Según sus enseñanzas, si fallamos en la tarea de manifestar nuestra visión en el mundo físico, es simplemente porque no nos hemos enamorado con la intensidad suficiente de la idea que deseamos proyectar. Explicaba que la mente del individuo debe ser poseída por el estado deseado hasta que éste, por pura presión interna, se externalice. El fracaso que muchos experimentan no es una cuestión de falta de voluntad, sino una simple ausencia de hambre real por una nueva vida. Él citaba a menudo la bienaventuranza que dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu». Neville aclaraba que esta sentencia no se refiere a la carencia de bienes materiales, sino a una disposición interna de humildad. No estar jamás lleno de uno mismo, ni complacido con las limitaciones que hemos heredado del pasado. El hombre que se siente satisfecho en su propia justicia, que se aferra a sus dogmas y se cree completo en su propia miseria, no tiene el espacio necesario para recibir el reino de las infinitas posibilidades divinas. Por esta razón, Neville afirmaba con frecuencia que si lograra que sus oyentes se sintieran hoy profundamente insatisfechos con quienes son en este momento, les habría hecho el mayor favor de sus vidas. Esa incomodidad es el motor que obliga al alma a trabajar en el único campo de batalla que tiene verdadera importancia, la conciencia interna. Él sostenía con fuerza que el día exacto en que logres cambiar tu ser interior, ese mismo día tu mundo exterior se transformará de manera irrevocable. No busques fuera lo que nace de tu sed. La transformación final exige que cada individuo asuma la responsabilidad de su estado mental, pues el universo jamás niega una petición. Neville Goddard concluye su enseñanza con un llamado a la acción interna definitiva. Él no enseña a sus seguidores a reprimir o matar el deseo, como sugieren algunas tradiciones. Por el contrario, insta a intensificarlo, pues el deseo es el motor de la creación divina en el hombre. Para Neville, el deseo es la voz de Dios buscando expresión a través de nosotros. Por ello, ofrece una guía práctica y sencilla para aquellos que buscan materializar sus sueños. Cada vez que alguien ejercita su imaginación de manera amorosa en favor de otra persona, está actuando como un mediador entre Dios y la humanidad. Neville invita entonces a sus alumnos a convertirse en imitadores del Padre. Así como Dios llamó al mundo a existir asumiendo la esencia de aquello que deseaba crear, el individuo debe situarse mentalmente en el final de su deseo. La técnica es precisa. Neville sugiere sentarse en quietud y escuchar atentamente, como si se estuvieran recibiendo felicitaciones sinceras de terceros por haber alcanzado finalmente el objetivo anhelado. No se trata de un simple pensamiento fugaz, sino de una inmersión sensorial completa. Insta a escuchar como si el sonido ya hubiera ocurrido, a mirar como si la visión ya fuera un hecho y a sentir la atmósfera vibrante de la oración ya respondida. Para facilitar este estado de absorción, Neville solía proponer un silencio de aproximadamente 2 minutos, incluso apagando las luces para eliminar las distracciones del mundo físico. En este espacio de intimidad, él proporcionaba instrucciones pragmáticas. Si alguien siente la necesidad de aclararse la garganta o de ajustar su postura en la silla, debe hacerlo con total naturalidad.
como si estuviera a solas en su propia casa. Advierte que cualquier sentimiento de restricción, por temor a molestar a los demás, bloquea la fluidez de la imaginación. El objetivo es alcanzar un estado de aislamiento total con la idea deseada. Finalmente, Neville hace una promesa transformadora a sus seguidores. El día en que un individuo logre estar verdaderamente quieto en su mente y profundamente atento, experimentará un fenómeno asombroso. Oirá, con la misma claridad que si viniera de una fuente externa, aquello que en realidad está susurrando en el santuario de su propio ser interno. Con esta certeza inamovible, Neville cerraba sus lecciones invitando a todos a la práctica final y más poderosa que existe: entrar por completo en el silencio absoluto para manifestar su nueva realidad. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.